Hola, queridos amigos. Las noticias con el Rav Michael Leitman. Hola. Nos escribe Mark. Querido Michael, ¿cómo se siente acerca de la famosa frase de Dostoyevsky? La felicidad del mundo entero no vale ni una lágrima en la mejilla de un niño inocente. Pasamos por todo esto en la escuela y nos educaron y acá está el resultado, que no nos importan las lágrimas de los niños. ¿Por qué somos tan terribles? Sí. Primero, relacionarse con lo que está escrito. Dr. Ayman. Bueno, todo eso, anfitrión, es literatura, ¿usted cree? Dr. Lehman, sí, por supuesto. Yo no creo que realmente uno tiene que tomar en serio lo que dice. Anfitrión, bueno, yo pregunto sobre la frase, la felicidad del mundo entero no vale una lágrima de la mejilla de un niño inocente. Es decir, si un niño llora, entonces las guerras deben detenerse, por así decirlo. Rav Leitman, bueno, el niño llora por cualquier motivo, digamos, o inventa algún motivo, pero no podemos guiarnos por esto. Anfitrión, y si llora por dolor, por sufrimiento, eso es diferente. ¿Y qué le estamos haciendo? Digamos, dice el anfitrión, sí causamos sufrimiento en los niños. Entonces, ¿cómo relacionarnos con esto? Duele. Hay tanta gente con el dolor alrededor. ¿Por qué somos tan aterradores? Sí. Anfitrión, ¿por qué ¿por qué damos miedo, Dr. Lehman? Porque somos así. Anfitrión, ¿por qué así? Incluso los niños, nadie nos detiene. Anfitrión, les traemos tanto dolor, sí. Aquí los niños están jugando tranquilamente con la tierra, pero ¿qué le hicimos? ¿Para qué? ¿Qué queríamos? ¿A cuenta de qué? Anfitrión, sí, realmente, Dr. Lehman. Así es la naturaleza. Anfitrión, es como si no tuviéramos nuestros propios hijos. Dr. Lehman, sí, de forma subconsciente estamos preparados para que se nos trate de esa manera. También a nuestros hijos nos vamos a relacionar así. Todo viene de la misma fuente, Rav Leitman, del mismo ego que el Creador creó, que debemos equilibrar todo el tiempo. Es decir, nuestra oposición debe ocurrir precisamente sobre este punto, sobre el ego. Entonces, ¿por qué no vemos esto? La inocencia de la humanidad no nos interesa mucho. Rav Leitman, no podemos llegar a esto, solo el Creador puede alcanzarlo. Anfitrión, ese es el fundamento de todos los problemas. Rav Leitman, realmente no podemos entenderlo. Anfitrión, había incluso una carta que 10.000 científicos firmaron diciendo que deberíamos limpiar el mundo, limpiar el medio ambiente, pero nadie dijo que todo ocurre porque somos así, que nosotros debemos cambiar. Con todo el respeto a los premios Nobel, Rav Leitman, ¿de qué estás hablando? ¿Son ellos los peores? Sí. Entonces, esa misma verdad simple que se repite todo el tiempo es que de todo está el ego. Eso la persona no lo va a entender. No. Anfitrión, esto es asombroso. Entonces, ¿qué vamos a golpear? ¿A lo que está a nuestro alrededor? ¿Cambiar a alguien? Rav Leitman, sí. Vamos a culpar a alguien, a poner a alguien responsable. Anfitrión, sí. Vamos a tratar de cambiar a alguien, empujarlo a prisión. Sí. ¿Hasta cuándo? Rav Leitman, ¿hasta cuándo? Conforme todo, mientras el mundo exista, mientras exista el mundo gire. Ok, al menos un pequeño paso. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué debería pasarme? No lo voy a ver. Rav Leitman, no lo sé si tú o yo lo veremos. Me relaciono de una forma muy
seria, sobria con la humanidad, con su naturaleza y su capacidad de elevarse por sobre la naturaleza. Anfitrión, hay muy poca oportunidad, tiene que haber un milagro, ¿cierto? Sí. Un milagro es algo que no está en nuestro poder en absoluto. ¿A eso se le llama milagro? Sí. Anfitrión, es decir, está en las manos de la fuerza superior. ¿Cómo podemos, Rav Lightman, que tenemos querer, solamente tenemos el deseo? Si queremos cambiar el mundo, entonces el mundo cambiará. Anfitrión, ¿el mundo que me rodea? Rav Lightman, sí, el mundo en el cual estamos. Bueno, entonces básicamente todo quiere decir, todos quieren cambiar el mundo, todos quieren vivir. Rav Lightman, no quieren, no entiende lo que se necesita para esto. Realmente tienen que querer apoyarse mutuamente para que juntos, nuestro deseo en conjunto obliga al mundo a cambiar. Anfitrión, es decir, obligará al Creador a cambiar el mundo. Rav Lightman, sí, eso es lo que estoy diciendo. Pregunta, entonces usted dice que el deseo de la persona de estar cerca, bueno, ser cálido, bueno, amable, ese no es el deseo correcto. No. Y las personas no quieren esa dirección. Rav Lightman, incluso que ni siquiera nosotros no tenemos que golpearnos, sino que simplemente debemos entender que si queremos podemos cambiar el mundo. Pero no queremos, no sabemos qué es lo que queremos. Debemos imaginar un mundo alegre, integral, interconectado, deseando el bien a todos, conexión de amor y del bien, y pedir a la misma naturaleza que haga esto. Pregunta, es decir, tengo que pedir por los demás y yo todo el tiempo pido por mí. Rav Lightman, incluso no importa, como principio sí, porque yo pido por mí todo el tiempo, tienes razón. Anfitrión. Entonces, para poder cerrar esto, Rav Lightman, necesitamos explicarle a las personas que si pedimos a la naturaleza que ésta cambie el mundo, que lo mejore, entonces sucederá. Solo si lo pedimos juntos. Moderador, entonces esta petición de cambiarme a mí mismo o de cambiar el mundo. Rav Lightman, creo que estas cosas están relacionadas, es lo mismo, porque si nos cambiamos a nosotros, cambiamos el mundo, y si queremos cambiar el mundo, debemos cambiarnos a nosotros. Pregunta, entonces, ¿debo querer cambiar? Rav, sí. Pregunta, entonces, ¿cuándo sucederá esto? Cuando quieras. Pero, ¿cómo voy a querer si yo no quiero ahora, digamos, no quiero? ¿Cómo voy a querer esto? Rav Lightman, necesitamos entender que tenemos la culpa de todo, que estamos corrompiendo el mundo, la naturaleza, a los niños, a nosotros. Debemos reconocer todo esto. Pregunta, ¿hoy no lo entendemos? Por supuesto que no, pero debemos llegar a esto, pero no lo entendemos, ¿cierto? Старайтесь не стучать сильно, это в микрофон выходит. Так, мастер обучал ученика стрельбе из лука. Un maestro estaba enseñando a un alumno de cómo tirar con un arco. El alumno tomó el arco y 2 flechas y se preparó para disparar. De repente el maestro tomó la segunda flecha y la tiró a otro lado. El alumno le preguntó, ¿por qué me quitó la flecha? Y el maestro le dijo, no te quité la primera flecha, te quité la segunda, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Porque tú sabes que tienes una oportunidad adicional y no vas a disparar correctamente. ¿Eso es correcto? Sí.
Cuando no tienes más oportunidades y tienes una sola. Rav Lightman, sí, así es la vida. Esta es y no hay más. Pregunta, entonces esta es mi vida y entonces yo comienzo a aumentar esto. Es decir, tengo solamente una hora, un día, un minuto. ¿Es posible decir así? Sí, es posible. Pregunta, entonces decimos esta es mi única vida, una sola. Debo aprovecharla como es necesario. Sí. Entonces, ¿por qué vivimos todo el tiempo sabiendo que tenemos mañana, pasado mañana? Rav Lightman, para posponer todo, para no atreverse a hacer todo ahora. Pregunta, ¿y si pudiera entrenarme y, digamos, tener solamente un día y quiero vivir el día como si fuera el último día? ¿Es una idea correcta? Sí. Pregunta, es decir, vivir todo como si fuese el último día, el último momento y el último pensamiento de cómo hacer esto correctamente. Rav Lightman, ¿cómo hacer esto? Debes convencerte a ti mismo que cuando tú piensas bien en el mundo lo mejoras y por lo tanto lo llevas a un buen estado. Y esta es tu responsabilidad hacia el mundo. Pregunta, ¿dónde cayó el mundo sobre nosotros? Hablamos de la vida. Rav Lightman, para eso naciste, para pensar que tú puedes mejorar el mundo. Tú y solo tú. Pregunta, ¿qué pasa con mi vida? Rav Lightman, ¿qué pasa con tu vida? Pregunta, no, tengo mi vida, mi familia, mis hijos. Rav Lightman, ok, imagínate que pasarán varios cientos de años. ¿Quién sabrá siquiera de lo que había ahí? Pregunta, ¿qué existe? Rav Lightman, sí. ¿Tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Lo principal es que ahora en tu deseo es mejorar el mundo y estás pidiendo que cambie. Pregunta. Estamos hablando ahora de personas comunes que nos escuchan, Rav Lightman, gente comunes. Si queremos cambiar nuestro mundo, entonces lo que tenemos que pensar es que queremos que cambie. Pregunta. Entonces quiere decir que vivimos así solamente con una sola flecha. Tenemos una sola flecha. Sí. ¿Y eso es vivir la vida? Sí. Pregunta. Entonces, una persona pensará, Rav Lightman, esto es simplemente porque hay que hacerlo todo ahora. Pregunta, ¿y dónde está mi yo en mi decisión? Rav Lightman, en el momento presente, en este momento, ahí está tu yo. Fuera de esto no existe. Si tú no decides que es solamente aquí y ahora, entonces ya no existes más. Pregunta. Eso es interesante. Una vez usted enseñó sobre una vez estudiamos sobre la capacidad de la persona, cuánto uno puede sostener, cuántas personas pueden aguantar. Pueden estar bajo temperaturas bajas, hipotermia, debajo de la tierra, en una cueva. ¿Tienen la posibilidad así de vivir su vida por el mundo? ¿Es algo posible así? Rav Lightman, yo creo que sí. Pregunta, si tan solo pudiéramos hacer experimentos, podemos hacer experimentos. Rav Lightman, hay que decirle esto a las personas. Decirle esto. Pregunta, ¿y usted cree que lo que dicen entra? Rav Lightman, sí, ayuda. Pregunta, ¿a dónde entra dentro de la persona para que de pronto cambie? Rav Lightman, en el aire. Entonces, de nuevo, es para concluir todo, para vivir con esa única oportunidad de vida, con una flecha. Rav Lightman, hay que pensar todo el tiempo que quieres mejorar el mundo. No necesitas nada más, solamente pensamiento, solamente nuestro deseo por esto. Mejorar el mundo, ¿a qué se refiere? Rav Lightman, buenas relaciones entre las personas. Sí, de forma simple, sí. Entendido. Creo que con esto vamos a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Sí, solo esto.
Hay un escritor y traductor japonés, Haruki Murakami. Su cita: un día la tormenta terminará y no recordarás cómo la superaste, ni siquiera estarás seguro de si realmente ha terminado. Pero una cosa es segura: una vez que salga de esta tormenta, nunca más serás la persona que entró en ella, porque ese era el objetivo de todo. La pregunta es, aquí tenemos una tormenta en lo que pasa alrededor nuestro, la humanidad, ¿solo para que nos convirtamos en una persona diferente? Sí. Rav Lightman, perdón, anfitrión. Entonces, en general, el dolor, todo lo que pasa en la naturaleza, incluso si una estrella explota en algún lugar lejano, todo ocurre para de alguna manera influir a través de una serie de cadenas sobre la persona. Pregunta: si pasa algo, digamos, en África, ¿eso pasa para mí? Rav, sí. Pregunta: no busques ninguna ley o justicia en esto, porque no entendemos esto. Pregunta: entonces, en alguna parte en Alaska lo que ocurre para mí, ¿cómo puede ser? Sí, pero si realmente puedo entrenarme de manera que sea ese mi pensamiento, ¿qué sucederá entonces? Rav Lightman, entonces, con ayuda de esto puedes corregir al mundo. Pregunta: entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que el mundo depende de mí? Sí. Pregunta: ¿y mis acciones determinan lo que sucederá en Alaska? Sí. Pregunta: lo entiendo. Pero dígame, por favor, si no cambiamos, si yo no cambio, los problemas vienen una y otra vez al mundo, a mi lado, y así sucesivamente, pero no cambio. Sigo así, tal como fui, así soy. Entonces, los problemas se intensifican, están aumentando la presión sobre mí. Rav Lightman, por supuesto. Sobre mí personalmente, sobre cada uno de nosotros, todos juntos. ¿Eso ocurre hasta que entiendo que todo depende de mí? Sí. ¿Cree que es difícil, que no es difícil para una persona? ¿Por qué? No entendemos, no sentimos esto. Lo que sentimos es que las cosas se vuelven peor, que sentimos la presión. Y eso quiere decir que tenemos que hacer con esto algo. Pregunta: entonces la conclusión es que de mí depende todo el mundo y así con cada quien. Y yo dependo de todo el mundo. Rav, sí. Es una red. ¿Cómo vivir con esto? Rav, ¿vivimos? Pregunta: ¿no sentimos esto? Rav Lightman, entonces, ¿qué hacer? Tú no comienzas a sentir, a pensar sobre esto, tratas de cambiar esto a nivel de pensamiento y lo consigues. Pregunta: uno se imagina, si la persona llega a un pensamiento así, ¿qué responsabilidad recae sobre él? ¿Cómo vivirá? Rav Lightman, ¿vivirá? Precisamente entonces vivirá, porque si no existe así como un desgraciado. Pregunta: ¿y usted le llama a esto vida? Sí. Es decir, sentir o dirigirte a ti mismo el hecho de que todo el mundo depende de mí. Pregunta: ¿esto está en el poder de la persona o no? Rav, sí, está en el poder de la persona. Pregunta: entonces, ¿qué se necesita para esto? Rav Lightman, para esto se necesita una educación específica para las personas, para que entiendan que todo lo que está sucediendo es necesario solo para que te des cuenta y entiendan de dónde existen, en qué sistema de la naturaleza existen y por qué el ambiente, el entorno es tan poco amigable hacia ellos. Pregunta: si yo voy a dar un paso hacia esto o por todo el tiempo voy a estar en la preocupación por la responsabilidad. Rav Lightman, no, por el contrario, precisamente aquí doy pasos gradualmente. Así vamos dando pasos para mejorarnos y con esto mejorar el mundo. Pregunta: ¿entonces la vida es según esta norma? Sí. El mundo depende de mí. Solamente.
Tenemos un clip que se habla que el camino al paraíso está pavimentado y que pasa a través del infierno. Todo el tiempo pasamos a través del infierno. No tocamos algo sobre lo que Mijael pregunta y nos dice: si pasamos a través del infierno, entonces se vuelve con esto más cruel, porque de una forma u otra tenemos que pasar el infierno para llegar al paraíso. Entonces vemos que la persona se vuelve cruel cuando llega al infierno o no. Rav Leitman, ¿depende de qué? Si pasa a través de cárceles de todo tipo, cosas así especiales, donde se abusan y los restringen, entonces por supuesto que se convierte en una bestia. Y si no siente esta presión bestial sobre sí mismo, entonces prácticamente no cambia. Pregunta. Entonces explíqueme, por favor. Si él no cambia, entonces él no pasa al paraíso, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Sí. Pregunta. Entonces, usted dijo que se vuelve como una bestia. La gente pasó por los gulags. Rav Leitman, ¿eso eran personas? Yo no puedo expresar esto, no encuentro forma de expresarlo. Pregunta, entonces yo le voy a preguntar. Rav Leitman, si una persona pasa por algo muy grave, pruebas, digamos, no pruebas, sino exámenes o una presión, digamos presión, entonces eso lo transforma moderado en un cruel. Doctor Leitman, yo encontré personas que después de grandes sufrimientos que estuvieron allá en esas mazmorras, en esos servicios secretos, que ellos salieron y al contrario, con un corazón tan lleno de misericordia hacia los demás, se identificaron mucho con los demás. ¿Se volvieron suaves? Sí. ¿Y hubieron algunos que al contrario? Sí, no simplemente que se rompieron, sino que tomaron sobre sí ese mismo comportamiento, copiaron ese comportamiento. Moderador, entonces se volvieron como los mismos guardias. Sí, es interesante. Usted dice que de vez en cuando el sufrimiento ablanda el cuerpo. Digámoslo así, ablandan a una persona. Digamos, los que se transformaron más suaves o más blandos, se volvieron más empáticos y otros no. Entonces, ¿de qué depende? ¿O de quién depende? Rav Leitman, eso es inexplicable. Moderador. Entonces, puede ser que un hombre blando entra a las mazmorras y sale como una bestia cruel, y al contrario, alguien cruel que entra y se vuelve misericordioso. ¿Cómo es posible explicar esto? Rav Leitman, yo no pude ver la causa y el efecto. He hablado con personas para las que golpearse la cabeza contra la pared y perder el conocimiento era un descanso, era un respiro. Anfitrión, hasta tal punto fueron los sufrimientos, ¿eh? Sí. Rav Leitman, sí. Pregunta, ¿y cómo eran? ¿Cómo salieron? Rav Leitman, salieron personas normales, muy
con un corazón compasivo, que podían sentir al prójimo. Pregunta, y había muchas historias diferentes donde las personas entraron suaves y salieron como lobos. Es decir, muy difícil de explicar esto. Rallerman, sí. No hay necesidad de explicarlo. Es algo es una historia larga, no es simple. Pregunta, entonces, levantémonos de la tierra. Este principio está ordenado al hombre en cada quien, ¿cierto? Es decir, cada quien tiene su propio camino. ¿Desde dónde viene? ¿De qué? Rav Lightman, es difícil decir. Diría simplemente que no lo sabemos. Pregunta, entiendo. Entonces, la raíz del alma humana. Rav Lightman, eso no es la respuesta. Sí, esto no lo sabemos. No sabemos cuál es la raíz del alma. No se sabe. No es posible. Podemos tal vez imaginar de qué lado, cómo, pero en principio no. Pregunta, entonces así, mejor dejarlo así. Pero vamos a subir esta historia. Esto lo tomé de Internet. No estoy seguro de hasta qué punto es cierto, pero es bonito. Una tarde, Winston Churchill y su señora daban un paseo por Londres. Cuando pasaron por uno de los acogedores patios, se le acercó un portero. Para sorpresa del primer ministro, el conserje no le habló a él, sino con la primera dama. Después, Churchill le preguntó a su esposa, ¿por qué te habló con tanto interés? Ella le respondió que en su adolescencia él estaba locamente enamorado de ella. El primer ministro Churchill dijo, ¿ves? Si te hubieras casado con él, ahora sería la esposa del conserje. La esposa del Churchill dijo, no, si me hubiera casado con él, hoy día sería el primer ministro. Esta es la pregunta eterna. ¿Quién crea a quién? ¿Quién hace a quién? Detrás de cada hombre que tiene éxito está una mujer. Eso tiene una raíz. Sí, en la mayoría de los casos. Pregunta. Digamos, en la mayoría de los casos, yo por mí mismo no puedo existir, sino me tienen que empujar. La mujer tiene mucho sentido. El hombre, sin el apoyo de la mujer, es como una hoja en el viento. ¿Y qué hay allí? Rav, digamos, cuando ella lo presiona, entonces, pero ella no le dice, tú serás el primer ministro, quieres que seas el primer ministro, le puede decir, pero eso es lo que él necesita. Moderador, es decir, necesita todo el tiempo un empuje. Rav, sí, sin una mujer fuerte al lado de un hombre, el hombre es impotente. Pregunta. Entonces, ¿en esto hay algún tipo de raíz espiritual? Rav, por supuesto, porque juntos forman un todo. Pregunta, ¿y esto es la parte femenina, como dijo, el deseo de recibir? Rav, sí, lo obliga a hacer lo correcto. Pregunta, es decir, el pensamiento interno de la mujer, digamos, es que tú tienes que llenarme. Puedes llenarme a través de tu método o a través de otra cosa. Rav Lightman, sí, por supuesto. Churchill estaba de acuerdo. Pregunta, no solamente Churchill, vemos qué es lo que pasó en la historia, incluso una especie de imagen frágil, de mujer frágil, digamos Sara con Abraham, nuestros patriarcas, Sara es igual, así que preguntó con cuidado si hay... El Creador le dijo a Abraham, escucha lo que te dice Sara. Por lo visto, ahí fue mucho más difícil. Moderador, es decir, ¿fue la misma historia allí? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros los hombres en este caso debemos, digamos, renunciar, resistir o al contrario? Digamos, sí, la mujer guía. ¿Qué es lo qué pasa con, cuál es ese baile, ese tango familiar?
Rav Leitman, debe haber un apoyo mutuo. El esposo debe mantener financieramente a su esposa y la mujer debe apoyar a su esposo espiritualmente. Pregunta, entonces, ¿el avance es el apoyo espiritual? Sí, es decir, si están en ese baile, en ese tango, es una familia ideal. Sí. Alona está escribiendo. Aquí hay una cita de Blaise Pascal, el gran matemático, físico y filósofo francés. Todos los cuerpos, el firmamento, las estrellas, la tierra y sus reinos no valen más insignificante de las mentes, porque él sabe todo esto y se sabe a sí mismo. Pero los cuerpos no saben nada. Todos los cuerpos juntos, todas las mentes juntos y todo lo que han creado no valen un solo impulso de misericordia. Esto es un fenómeno de un orden incomparablemente superior. Entonces ella pregunta, ¿qué es este tipo de cualidad, la misericordia? ¿La persona puede manifestar esta propiedad o no es nuestra? La misericordia es una gesed, misericordia es la cualidad del Creador. Y es una cualidad que puede generar a través de una persona. Y esto en la práctica es una cualidad. Pregunta, digamos, esa misericordia verdadera, todo lo que hay no vale una chispa de misericordia. ¿Cómo ocurre en la persona? ¿Qué pasa con él? Usted dijo que es la cualidad del Creador. ¿Qué? ¿El Creador de repente lo enciende de alguna manera? Rav Leitman. En parte existe en los animales, en las plantas, en los peces, en todo. ¿En todos los seres vivos? Sí, en todos los seres vivos, pero en una persona debe despertar en la medida de su grado de similitud con el Creador. Pregunta, es decir, ¿la persona nace? Sí, para llegar a la misericordia, a la compasión. Él debe aprender a ser compasivo. Pregunta, Pascal es un gran científico, es decir, llegó a un punto de base del hombre, matemático, físico, y él de pronto llegó a un fundamento del hombre, de la base del hombre. Rav Leitman sintió esto y por eso se dirigió a la ciencia. Pregunta, entonces los científicos del pasado eran grandes pensadores y por eso también lo llamaron filosofía. Pero la filosofía antigua. Pregunta, entonces, ¿cómo un científico que se ocupa de ciencias exactas llegó a una emoción tal? Rav, siente el mundo, siente cómo todo está interconectado y por lo tanto se esfuerza en estudiar sus interacciones, ese apoyo recíproco. Llega al fundamento del mundo. Sí, dice Rav, quiere investigar. Pregunta, entonces, si llegamos a ese punto de misericordia, que llegan al fondo de algo. Pregunta, en algún momento dijo que el mundo fue creado con esta chispa de misericordia. Es decir, si los científicos llegan a esto, entonces el camino hacia el Creador se acerca. Rav, esto es prácticamente un contacto con el Creador. Pregunta, ¿ese es el destino de los científicos o el destino de cada persona? Llegar a un entendimiento así, donde una chispa de misericordia. Rav, ese es el destino de cada persona y todos vamos a llegar a eso. Pregunta, nos queda concluir, Rav, todos llegaremos a un punto en el que cada uno revelará para sí que la interacción, la interconexión, la relación mutua, esa inclusión mutua uno en el otro de una forma emocional, eso es algo. Ese es el propósito del desarrollo. Pregunta, es decir, ¿la base del mundo es esta? Sí. Muchas gracias. Excelente.